Hola a todos, 100% fanático les habla. Espero que les guste esta historia y se suscriban, compartan y le den me gusta. Hoy comenzamos una nueva historia, ahora les traigo una novela, espero que les guste. Dolor, me duele la cabeza. El extraño país de los sueños, lleno de susurros, se rompió rápidamente. Zhou Mingrui, que estaba dormido, sintió que la cabeza le dolía como si le hubieran golpeado con un palo. No, era más bien como si un objeto afilado le atravesara la sien con un golpe seco. Trastabillando, Zhou Mingrui intentó levantarse. Quería frotarse la cabeza y sentarse, pero ni siquiera podía mover las manos y los pies. Parecía que su cuerpo había perdido el control. Tal vez, todavía no me he despertado realmente. Puede que siga en mis sueños, pensando que estoy despierto pero en realidad estoy durmiendo. Como alguien que no estaba familiarizado con este tipo de situaciones, Zhou trató de concentrar su mente para deshacerse de la sensación de oscuridad y limitaciones. Sin embargo, como persona que estaba medio dormida, su voluntad era tan errática como el humo. Sus pensamientos eran difíciles de controlar y de converger. Por mucho que intentara concentrar su mente, era en vano. ¿Por qué me duele tanto la cabeza de repente, y tanto dolor? Podría ser una hemorragia cerebral. Maldita sea, moriré prematuramente en este año. Despierta, oye, ya no parece ser tan doloroso. Pero en la cabeza, hay algo como un cuchillo romo cortando lentamente, parece que no puedo seguir durmiendo. ¿Cómo puedo ir a trabajar mañana? ¿Por qué quieres ir a trabajar? Es un verdadero dolor de cabeza, por supuesto, toma una licencia médica. No te asustes por los murmullos del director, ahora no parece tan malo. Después de todo, me he ganado un día de descanso. Tras una serie de sensaciones de hormigueo, Zhou Mingrui fue acumulando poco a poco algo de poder mental ilusorio. Finalmente, enderezó la espalda y se sentó. Consiguió abrir los ojos y salir por completo del estado de medio sueño. Al principio, la línea de visión estaba borrosa y se tiñó de un tenue rubor carmesí. Zhou Mingrui vio un escritorio de madera frente a él. Había un cuaderno abierto en el centro. El papel era áspero y amarillo y había una frase en letras extrañas. Las palabras estaban escritas con tinta oscura y llamativa. A la izquierda del cuaderno, había una pila de libros ordenada junto al borde de la mesa. Había unos 7 u 8 libros en total. Las paredes del lado derecho tenían incrustaciones de tubos de color blanco grisáceo y una lámpara de pared. Estaba conectada con los tubos. La lámpara tenía un estilo clásico occidental. Era del tamaño de la mitad de la cabeza de un adulto. La capa interior era de cristal transparente y la exterior estaba rodeada de metal ferroso. Debajo del aplique apagado, un frasco de tinta negra se envolvía en un brillo rojo claro y la superficie en relieve formaba un dibujo de ángel borroso. Ante el frasco de tinta, una pluma de cabeza redonda y color oscuro yacía tranquilamente en el lado derecho del cuaderno. La punta de la pluma brillaba en la tenue luz y el capuchón descansaba junto a un revólver de latón. ¿Una pistola? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba atónito. Las cosas que veía eran tan extrañas y no tenían ninguna similitud con su propia habitación. En medio de la conmoción, Zhou se dio cuenta de que el escritorio, el cuaderno, el frasco de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de gasa roja. Esto se debía a la luz que entraba por la ventana. Inconscientemente, levantó la cabeza y movió su mirada un poco hacia arriba, en medio del cielo. Por encima de la cortina de terciopelo negro, una luna llena carmesí brillaba serenamente. El miedo de Zhou Mingrui se elevó de forma inexplicable, se levantó rápidamente, pero sus piernas no estaban completamente enderezadas y su cabeza estaba teñida de dolor. Esto le hizo perder momentáneamente el equilibrio y cayó sin control. Su trasero se estrelló contra la madera dura y aterrizó en la superficie de la silla. Golpe, afortunadamente, el impacto no le causó ninguna lesión. Zhou Mingrui apoyó las manos en la mesa e intentó levantarse de nuevo. Le entró el pánico y observó el entorno en el que se encontraba. Se trataba de una pequeña habitación con puertas marrones a la izquierda y a la derecha. Había una cama baja de madera junto a la pared opuesta. Entre ella y la puerta de la izquierda había un armario orientado hacia el exterior con 5 cajones. En el borde del armario, había un tubo gris blanco en la pared a la altura de una persona.
Estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con algunos lugares expuestos por engranajes y rodamientos, cerca del escritorio. La esquina derecha de la habitación estaba apilada con cosas como estufas de carbón, así como ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Detrás de la puerta derecha había un espejo de 2 caras con una base de madera simple y sencilla. Tras barrer los ojos, Zhou Mingrui se vio vagamente en el espejo y su aspecto actual: pelo oscuro, pupila marrón, camisa de lino, rasgos delgados y de aspecto medio, contorno facial ligeramente profundo. Zhou Mingrui respiró profundamente de repente. Muchas especulaciones impotentes y desordenadas surgieron en su mente: el revólver, la ambientación de sabor clásico europeo y la luna carmesí que era muy diferente a la de la Tierra. Todo apuntaba a una explicación: he transmigrado. Zhou Mingrui se quedó boquiabierto, como alguien que había crecido con las novelas web, había fantaseado a menudo con la idea de transmigrar. Sin embargo, cuando se encontró con ello, fue difícil de aceptar. Probablemente se trate de la pasión de Ye Gong por el dragón. Después de unas decenas de segundos, Zhou Mingrui murmuró amargamente. Si no fuera por el dolor que seguía existiendo en su cabeza y la conciencia que se había vuelto más nítida y clara, pensaría que todavía estaba soñando. Calma, respirando profundamente unas cuantas veces. Zhou Mingrui se esforzó por no ponerse nervioso. En ese momento, con su reconciliación de mente y cuerpo, un fragmento de memoria saltó de repente y apareció en su mente: Klein Moretti, ciudadano del continente norte, Reino Ruen, condado de Auba, ciudad de Tengon. También era un estudiante que acababa de graduarse en el departamento de historia de la Universidad de Houge. Su padre era sargento del ejército real y se sacrificó en un conflicto colonial del continente sur. La pensión que recibió dio a Klein la oportunidad de ingresar en una escuela de gramática privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era una fiel seguidora de la diosa de la noche. Falleció el mismo año en que Klein ingresó en la Universidad de Houge. También tenía un hermano mayor y una hermana menor que vivían juntos en el apartamento de 2 habitaciones. La familia no era rica y sus condiciones podrían calificarse incluso de inferiores a la media. Por el momento, los gastos los mantenía únicamente su hermano, que era empleado en una empresa de importación y exportación como licenciado en historia. Klein dominaba la antigua lengua Fusak, conocida como el origen de los caracteres de los continentes septentrionales, así como el heleno, que había aparecido a menudo en las tumbas antiguas por estar relacionado con el culto y la oración. ¿Heleno? Un pensamiento pasó por la mente de Zhou Mingrui. Extendió la mano y se sujetó la sien, que le dolía, y devolvió la vista al cuaderno que tenía sobre el escritorio. Se dio cuenta de que la línea de texto en el papel amarillento había pasado de ser extraña a desconocida y de desconocida a familiar. Poco a poco, se hizo comprensible. Era una frase corta escrita en heleno. En tinta oscura se leía: todos morirán, incluido yo. Silencio. Zhou Mingrui sintió que un miedo desconocido crecía en su corazón. Instintivamente se inclinó hacia atrás, como si intentara ampliar la distancia entre él y el libro. Como Zhou era muy débil, casi se cayó y tuvo que estirar apresuradamente la mano para presionar los bordes de la mesa. Sintió una turbulencia invisible en el aire que le rodeaba y casi pudo oír susurros en sus oídos. Era como las historias de terror que le contaban los ancianos cuando era joven. Sacudiendo la cabeza, como si todo fuera una ilusión, Zhou Mingrui recuperó su firmeza. Apartó la mirada de su cuaderno y empezó a jadear. En ese momento, sus ojos se posaron en el revólver de latón brillante y una duda surgió en su mente. Con las condiciones domésticas de Klein, ¿cómo podría permitirse comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño en su deliberación. Se dio cuenta de repente de que en el borde del escritorio había más de la mitad de una huella de mano roja. El color era más profundo que el brillo de la luna y era más grueso que el velo. Era la huella de una mano de sangre. Una huella de mano con sangre. Zhou Mingrui abrió inconscientemente la mano derecha que sostenía el borde de la mesa. Bajó la cabeza y vio las palmas y los dedos embadurnados de sangre. Al mismo tiempo, volvió a sentir el dolor del cosquilleo en la cabeza. Se había debilitado un poco, pero aún continuaba. Me he roto la cabeza, murmuró Zhou Mingrui mientras se volvía hacia el espejo agrietado. Tras unos pasos, pudo ver en el espejo la pupila de estatura media y color marrón oscuro de su propia figura. Ahora soy yo, Klein Moretti.
Zhou Mingrui se detuvo porque la luz en medio de la noche no le permitía ver con claridad. Así, continuó avanzando hasta estar a un solo paso del espejo, con el velo de la luz de la luna. Inclinó la cabeza y miró el reflejo de su frente. El espejo reflejaba claramente una fea herida enquistada alrededor de su sien. Los bordes de la herida estaban quemados, con manchas de sangre a su alrededor. A través de la herida, Zhou podía ver la materia gris de su propio cerebro temblando lentamente. Estaba confundida. Sentí como si alguien me hubiera golpeado fuertemente la cabeza desde atrás. Esto era algo que ni siquiera había pensado en mis sueños. Me quedé mirando fijamente a Feeling y a la mujer en sus brazos. A medida que la distancia se acercaba, pude ver claramente a una mujer en los brazos de Feeling. Su pelo platino, que brillaba bajo los rayos del sol, era precioso. La piel clara como el jade blanco indicaba que esta mujer no era una ordinaria. No pude ver bien su rostro porque aún había cierta distancia entre nosotros. Lo que desvió mi mirada de su rostro fue su protuberante vientre, en contraste con sus delgadas extremidades. Al principio, pensé que era porque estaba sentada, pero teniendo en cuenta su figura, no me digas que ella, la mujer en brazos del maestro, está embarazada. La criada que estaba a mi lado expresó lo que yo estaba pensando. Otras criadas y sirvientes también se preguntaban lo mismo. ¿Por qué el maestro ha traído a una mujer embarazada a casa? De ninguna manera, esa mujer podría ser el hijo del amo. Cállense todos. Todos cerraron la boca ante el grito indignado de Misa. No puede ser. Me dijo Misa con firmeza, temblando de ansiedad. El maestro no es así. Debe haber algún malentendido, de verdad, lamentablemente, mi intuición, a diferencia de la de Misa, me convenció de que estaba gestando un hijo de Feeling. Si no, Feeling no la tendría en sus brazos. Me reí de este pensamiento, y de la situación, frotándome las sienes con los dedos. Si esa mujer realmente tenía el hijo de Feeling, ¿qué debía hacer? Debo agarrarla del pelo y usar medios malvados como las otras mujeres. ¿O debo ignorarla aunque sea una dama noble? No, más que eso. ¿Tengo derecho a hacerlo? Ni siquiera soy la esposa de Feeling. Solo soy su prometida. La gente a mi alrededor me trataba como si ya me hubiera convertido en la duquesa de Wiyot, pero mi apellido seguía siendo Tebesa. Leila Tebesa, no Leila Wiyot. Me pregunté si tenía derecho a decir algo sobre la mujer que había traído Feeling. Yo era su prometida, así que podía decir algo hasta cierto punto, pero no estaba en posición de culpar a la mujer como a una amante. Así que no sabía qué decir a Feeling. No sabía qué tipo de cara debía poner al saludarle. Mientras yo estaba conmocionada y agonizando sobre el futuro, Feeling se había bajado del caballo y había venido hacia aquí. Después de 6 años, se había convertido en un hombre de verdad. Su rostro, antes inmaduro, había perdido toda la grasa de bebé, mostrando su afilada mandíbula. Oh, vaya, sin embargo, la sonrisa traviesa que se dibujaba en sus labios seguía ahí. Me miró a mí y a las doncellas y sirvientes que estaban detrás de mí, sonriendo maliciosamente como antes. Debes haber perdido la lengua mientras yo no estaba. El receptor de la mirada de Feeling era yo. Se acarició la barbilla y dijo de forma jovial: Leila, no te has vuelto tonta en 6 años, ¿verdad? Como si lo fuera, solo entonces. Recobré el sentido y contesté con voz débil. Es solo un poco sorprendente, ¿qué? ¿Lo preguntaba porque realmente no lo sabía? ¿O me estaba poniendo a prueba? Tal vez esa mujer no tenía su hijo. Podría ser esto último. No, lo esperaba con ansias, pero pensar en ello no explicaba por qué Feeling la había traído aquí. Solo por eso la tenía en brazos y la llevaba en su caballo. Miré de reojo a la mujer que seguía montada en el caballo de Feeling. No era nada raro cuando se la veía de lejos, pero la mujer que vi de cerca era toda una belleza. Esos grandes ojos azules brillaban como joyas. La mujer llevaba un sencillo vestido de lino, no uno elegante, pero parecía más guapa que yo, que iba vestida con esplendor. Sintiendo una misteriosa derrota ante ese hecho, apreté la mano con fuerza. Pensé que no quería ver más a esa mujer, pero extrañamente, no podía apartar mis ojos de ella. Era una mujer tan magnífica y hermosa. Si Feeling la tenía como amante, podía entender por qué lo hacía. Oh.
Feeling, que de repente miró hacia atrás siguiendo mi mirada, se acercó a la mujer con un pequeño suspiro. Te vas a cansar si sigues cabalgando, así que baja aquí. Feeling bajó a la mujer del caballo con un toque extremadamente educado y cariñoso. La mujer estaba tímidamente en los brazos de Feeling, con las mejillas enrojecidas. Incluso después de bajarse del caballo, Feeling no la dejó ir. Más bien, la abrazó por los hombros con más cariño. Como puede el maestro, no puede hacerle esto a la joven. Las criadas y los sirvientes se indignaron ante la inusual aparición de ambos. Incluso Misa, que lo negaba hace un momento, dijo, está loco. Se atrevió a escupir palabras duras hacia su amo. Misa y los sirvientes merecían ser regañados, pero no dije nada porque yo también lo pensaba. Más bien, los elogié por decir lo que quería decir. Por mucho que Feeling y yo fuéramos novios sin amor, ese tipo de comportamiento no debía mostrarse delante de mí, su prometida. Merecía ser criticado. Quería hacerlo, y quería agarrarlo por el cuello y preguntarle qué estaba haciendo ahora. ¿Quién es esa mujer? Quise gritar si ella tenía su bebé, pero extrañamente me temblaban los labios. Mantuve la boca cerrada como una muda que come miel, y solo le miré con ojos llenos de ira. T/N. Mudo come miel igual a una expresión que se refiere a una persona que normalmente habla sin problemas, pero que ha decidido no hablar en ciertas situaciones, como si no sintiera mi mirada. Feeling llamó a Misa, que estaba de pie detrás de mí con una cara tranquila. Misa se acercó cortésmente a Feeling, como si no estuviera descontenta, llamó a Misa, pero la Misa a la que llamó, era la mujer en sus brazos, no Misa. Debes estar cansada del largo viaje, así que vuelve a tu habitación y descansa y cuídate. Me gusta la habitación soleada. Cuando la mujer preguntó con voz falsa, Feeling reflexionó por un momento y luego miró a Misa. Misa, llévala a la habitación al final del pasillo este del segundo piso. Al escuchar esas palabras, los ojos de Misa se abrieron de par en par. Otras criadas y sirvientes se sorprendieron y abrieron la boca. La habitación al final del pasillo este. Y asigna una criada para que no haya molestias en su estancia. Entendido. En otras ocasiones, habría insistido en que esto iba en contra de la razón, pero Misa lo aceptó al instante. Misa me miró y llevó a la mujer al interior de la mansión. Realmente la metiste en la habitación de la duquesa. Era tan ridículo que se me escapó una carcajada. Me mordí los labios para enderezar mi rostro distorsionado. Por eso, mis labios, que me habían pintado maravillosamente, se estropearon sin piedad. Feeling me miró y preguntó. ¿Estás enfadada? Su voz no era diferente de la habitual, sin ningún signo de arrepentimiento. Feeling no sabía que había hecho mal. Ni siquiera sabía por qué no debía dejar entrar a otras personas en la habitación de la duquesa. ¿Qué pasaría si me enfadara con una persona así? Solo mis labios iban a estallar. No. En lugar de enfadarme, negué con la cabeza. Las criadas y los sirvientes dejaron escapar un pequeño suspiro y Feeling asintió como si fuera algo natural. Sí. No puedes enfadarte por esto. Entonces, te veré en la cena. Estoy agotado, así que quiero descansar un poco. Feeling me tocó el hombro y entró en la mansión. Me quedé allí incluso después de que Feeling desapareciera. Mi señora. La criada me miró y preguntó lentamente. ¿Está usted bien? ¿Qué cambiaría si dijera que no estoy bien? Mi señora, solo estoy bromeando. Estoy bien. Me reí de mí misma y me quité el pasador que me sujetaba el pelo. Un sentimiento de ridículo se extendió por todo mi cuerpo. Me había arreglado muy bien para quedar bien con mi prometido, que volvió con otra mujer. Estoy bien, así que no te preocupes. Pero, trabajemos rápido y preparemos la cena. Sinceramente, no quería hacer nada. Tenía ganas de ir a mi habitación y tirar todo al suelo para descargar mi ira. Pero mi posición no me lo permitía. Mi ambigua posición como prometida y futura duquesa de Feeling Willot me sujetaba fuertemente el tobillo y no lo soltaba. Así que tuve que tragarme mis amargos sentimientos y obligarme a seguir adelante. Misa, que guió a la mujer hasta la habitación, me preguntó qué tipo de criada me gustaría asignarle. Contemplé durante un rato y luego ordené a Misa que la atendiera en persona. Sería como una vigilancia. Vigilancia para que no hiciera ninguna tontería.
Ahora mismo no había nada importante en la habitación de la duquesa, pero podría haber algo que ella no supiera. Si ves algo extraño, no dudes en venir a informarme. Sí, mi señora. Misa asintió y se fue, como un soldado de élite en una misión muy importante. La tarde estaba nublada. Como si fuera a llover pronto, el cielo estaba lleno de nubes oscuras. Cuando el olor a lluvia llegó a mi nariz a través de la ventana abierta, cerré la ventana. Como el antiguo duque y su esposa murieron en un día de tormenta, mi estado de ánimo seguía apagándose en los días de lluvia. No podía dormir por la noche cuando caían tormentas, me escondía bajo la manta y temblaba. Mis gritos no eran tan diferentes de los de un niño. Misa era la única que lo sabía. Sería vergonzoso mostrar ese lado a otras personas, así que lo ocultaba a conciencia. Aunque, Feeling también lo sabía, en aquel entonces. No sé si todavía se acuerda, pero, no importa, probablemente lo haya olvidado. Después de cerrar la ventanilla y volver a mi asiento, me puse a revisar los documentos que no había revisado, en el alboroto del encuentro con Feeling. El trabajo de la duquesa por sí solo no era mucho en un día, pero yo estaba muy ocupado con el trabajo del duque, que debía hacer Feeling. Pude llegar sin problemas porque los competentes ayudantes me ayudaron bien. Revisé cuidadosamente los documentos y luego estampé el sello del duque Wyatt debajo. Hacía 9 años que el sello del duque Wyatt, que debería estar en el despacho del duque, no entraba en mi despacho. Al principio, la gente pensaba que era malo que fuera yo quien lo hiciera, pero con el paso del tiempo lo dieron por hecho. Sin embargo, si me equivocaba al menos una vez, se burlaban de mí con una mirada cómplice y se lamentaban. También había gente que me sacaba la lengua y me señalaba con el dedo. A raíz de esto, me di cuenta de que no debería haber errores. No todo puede ser perfecto, pero tengo que hacer todo lo posible para que lo parezca. Mientras estampaba el sello, confirmando que no había nada malo, se acabó la hora de la cena. Como eso ocurrió por la mañana, no quería enfrentarme a Philly ni comer, pero no pude evitarlo. No era un día normal, sino el primer día desde que volvió a la mansión después de una larga guerra. No podía almorzar con él, pero era de buena educación visitarlo al menos para cenar. Tiré del timbre y llamé a una criada. «¿Me ha llamado, mi señora?» Poco después, la criada entró y se inclinó. Pregunté, ordenando mi escritorio sin mirar a la criada. «¿Cómo ha ido la preparación de la cena?» «Es». La criada no pudo responder a mi pregunta de inmediato, dudó y acabó cerrando la boca. Me detuve y la miré, al recibir una respuesta inusual. «¿Qué pasa?» «¿Qué?» El señor dijo que esta noche cenaría en su habitación. «¿Va a comer en su habitación, y no en el comedor?» «Sí». Dijo que estaba cansado y que no quería ir al comedor. Sonó el sonido del cajón de la mesa al cerrarse. La criada se disculpó, metiendo el cuello como una tortuga. «Me disculpo. No eres tú quien debe disculparse. Sí, no fue culpa de la criada. Ella simplemente me transmitió las palabras de Feeling. Si no había nada especial, era normal salir a comer con la familia el primer día de regreso a la mansión. Familia. Ahora que lo pienso, soy familia de Feeling. De repente, llegué a la conclusión de que no lo era. Tampoco estaba incluido en la lista de la familia del duque Wyatt. El duque y la duquesa decían que me consideraban su verdadera hija, pero era solo un pensamiento. No era real, llevaba más de 10 años trabajando para el ducado, pero seguía siendo una desconocida. No tenía derecho a decirle a Feeling que fuera educado y que comiéramos juntos. Si decía que no, tenía que aceptarlo. Aunque me sintiera mal, no hay nada por lo que sentirse mal. Para mí también era incómodo comer cara a cara con él. Debería haberme alegrado, pero mi corazón palpitaba dolorosamente. Me presioné el lado izquierdo del pecho, donde estaba el corazón. «Mi señora, ¿le duele algo?» «No, estoy bien», como no iba a cenar, podía quitarme esta ropa. Y este maquillaje tan cargado. Este hecho me hizo sentir un poco mejor. Me dirigí a mi habitación para cambiarme de ropa. Mi habitación era la tercera más grande de la mansión. La habitación más grande era la del duque. La segunda era la habitación de la duquesa, y la tercera más grande era la mía. La gente que me rodeaba me decía que la usara porque de todos modos sería la duquesa,
pero no lo hice. La habitación de la duquesa había sido intocable porque quería entrar en ella después de convertirme en la duquesa oficial. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría entrado en ella. Me arrepentí, pero fue en el pasado. Arrepentirse ahora no hacía ninguna diferencia. Tráelo aquí. Oye. ¿Qué pasa con esto? El pasillo, que normalmente era silencioso, hoy estaba animado. Era porque Philin, el dueño de la mansión, había regresado. Buenas tardes, mi señora. Hola, mi señora. En medio de mi ajetreado día, cuando pasé por allí, dejé lo que estaba haciendo y me incliné para saludar. No quería molestarlos, así que me apresuré a caminar. Espera. Me detuve de nuevo y llamé a las criadas que arrastraban la bandeja de la comida. ¿A dónde va eso ahora? A la habitación del señor, mi señora, podía saberlo sin preguntar. Los sirvientes de la mansión no habrían comido una comida tan lujosa. El problema era que los platos preparados no eran un juego, sino 2 juegos. Es imposible que Philin le hubiera pedido que preparara 2 juegos para comerlo todo solo, a menos que me invitara a la habitación y comiéramos juntos.